Hola, les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Seguiremos desarrollando el curso de contaminación atmosférica. Muy bien, continuamos con el tema de la clase pasada. Vamos a ver lo que es el CO2, el dióxido de carbono. ¿Ok? Las emisiones de dióxido de carbono contribuyen ¿a qué? A aumentar el efecto invernadero con un incremento de la temperatura que ocasiona el calentamiento global y máximo responsable de qué? Del cambio climático. Produce efectos locales, ¿okay? Dice que tiene efectos locales, regionales y globales, tanto en el micro como en el macroclima, con repercusiones sobre la salud humana. Las emisiones de dióxido de carbono proceden de la oxidación del carbono de los combustibles durante la combustión. ¿Ok? En condiciones de combustión óptimas, el contenido total de carbono de los combustibles debería convertirse en CO2. Sin embargo, los procesos de combustión reales no son perfectos y la consecuencia de ello es que se producen pequeñas cantidades de carbono parcialmente oxidado y no oxidado. La oxidación incompleta se produce como consecuencia de ineficiencia en la combustión. El flujo de carbono para un proceso de combustión típico se puede describir de la siguiente manera. La mayor parte del carbono es liberado de forma inmediata como CO2. Una pequeña fracción del carbono no se oxida inmediatamente como CO2. La mayor parte de esta fracción se emite en forma de gases distintos del CO2, tales como el metano, el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles, diferentes del metano. Se presume, sin embargo, que el carbono en estos gases finalmente se oxida en forma de CO2 en la atmósfera y por lo tanto se incorpora al cálculo total de emisiones de CO2, es decir, el valor del contenido de carbono. Por lo tanto, el carbono de estas moléculas diferentes del CO2 se contabiliza por partida doble, de forma deliberada, puesto que finalmente se transforma en una molécula de CO2. El resto del carbono permanece sin quemar, es decir, no oxidado, en forma de hollín y ceniza. En general, se supone que esta fracción del carbono permanece almacenada indefinidamente, es decir, no se emite en forma gaseosa. Debido a la combustión incompleta de los hidrocarburos en el combustible, se liberan pequeñas proporciones de carbono en forma de monóxido de carbono, metano o compuestos orgánicos volátiles distintos del metano, los cuales finalmente se oxidan en forma de CO2 en la atmósfera. Además, los procesos de combustión producen emisiones de óxido nitroso y óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno. El NOx es el término genérico que engloba a los óxidos de nitrógeno, especialmente el NO2, que es el dióxido de nitrógeno, y NO3, que es el nitrato. Gases altamente reactivos que contienen nitrógeno y oxígeno en proporciones variables. La mayoría de los gases son incoloros e inodoros, pero uno de los más importantes, el dióxido de nitrógeno, puede adquirir una tonalidad débil rojo-marrón. Se originan por la combustión de los combustibles fósiles. El NOx y sus derivados pueden ser transportados a largas distancias, hasta centenares de kilómetros, por la acción del viento y ocasionar problemas distritales, provinciales y regionales. El NOx, los óxidos de nitrógeno, son un grupo de gases compuestos por óxido nítrico y dióxido de nitrógeno. Y el nitrato, el NO3, es un contaminante común que se encuentra en el agua subterráneas y que puede provocar efectos nocivos si se consume en altos niveles.
El dióxido de nitrógeno. Muy bien, vamos a comenzar con el dióxido de nitrógeno. Nos menciona que hay un valor ECA y un valor de la guía de la Organización Mundial de Salud. En la ECA nos dice que el dióxido de nitrógeno debe ver 200 microgramos por metro cúbico en un promedio de una hora y 100 microgramos por metro cúbico en una forma anual. Y los valores de guía de la Organización Mundial de Salud nos dice que el dióxido de nitrógeno debe tener 200 microgramos por metro cúbico de media de una hora y 40 microgramos de metro cúbico por media anual. El nitrógeno es el elemento más común del aire que respiramos en un 78% y conforma un grupo de óxidos como el óxido nítrico y dióxido de nitrógeno. El primero es relativamente inofensivo, entonces el óxido nítrico nos dice que es relativamente inofensivo, pero el segundo, el dióxido de nitrógeno, puede causar efectos adversos en la salud y bienestar. Las fuentes naturales más comunes son la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, incendios forestales y de pastos y la actividad volcánica. Entonces, muy importante, ¿cuáles son sus fuentes naturales del dióxido de nitrógeno? En tanto que la principal fuente antropogénica es la quema de combustibles fósiles. En presencia de hidrocarburos y luz ultravioleta es la principal fuente de ozono troposférico y de aerosoles de nitratos que constituyen una fracción importante de la masa de MP del aire. ¿Qué es MP? Material particulado. Impactos a la salud y al ambiente. El dióxido de nitrógeno daña el sistema respiratorio porque es capaz de penetrar las zonas más profundas de los pulmones irritándolos. Puede bajar la resistencia a infecciones respiratorias como la gripe. La exposición continua frecuente a las concentraciones más altas que las típicamente encontradas en el aire ambiental puede causar una mayor incidencia de enfermedades respiratorias en niños. Al igual que el dióxido de azufre, contribuye en la formación de lluvia ácida, con los subsecuentes efectos adversos para el ambiente, vida animal e infraestructura. Smog o niebla tóxica. Dice que se forma cuando los óxidos de nitrógeno y diversos componentes orgánicos volátiles reaccionan en presencia del calor y de la luz solar, generando el denominado ozono a nivel del suelo, y causa los siguientes problemas respiratorios. Irritación del aparato respiratorio, produciendo irritación nasal, faríngea, con tos seca y molestias inspiratorias en el tórax. Después de 1 o 2 horas de exposición, las molestias son dolorosas y finalmente aparecen mucosidades con tos productiva y expectoración. Reducción de la función pulmonar. Hay una reducción de la función pulmonar que puede convertirse en un grave problema para las personas que trabajan o realizan ejercicios físicos al aire libre. Las precipitaciones ácidas, popularmente conocidas como lluvia ácida. Los óxidos de nitrógeno, por la humedad ambiental y las radiaciones ultravioletas solares, reaccionan con radicales hidroxílicos para formar ácido nítrico, que, conjuntamente con los ácidos sulfuroso y sulfúrico que se forman desde el dióxido de azufre, modifican el pH. Hay una modificación en el pH del agua y forman las precipitaciones ácidas. El agua pura y destilada tiene un pH de 7, recordemos. Las precipitaciones ácidas incluyen a las húmedas, ya sean lluvia, granizo, niebla, rocío, entre otras, y a las secas, los polvos, las cenizas, entre otras. Las personas respiramos aire, bebemos agua y consumimos alimentos contaminados por las precipitaciones ácidas. Directamente ocasiona conjuntivitis, rinitis, faringitis, laringitis, traqueitis y bronquitis agudas y crónicas. Tóxicos químicos.
En el aire ambiental, una parte de los óxidos de nitrógeno reaccionan rápidamente con diversas sustancias orgánicas, formando radicales nítricos, nitratos, nitroarenas y nitrosaminas. Algunos elementos de estos grupos son considerados como agentes mutagénicos y cancerígenos. El efecto invernadero. Un miembro de la familia de los óxidos de nitrógeno, que es el ácido nitroso, es un gas con efecto invernadero. Se acumula en la atmósfera y junto con otros gases, ya puede ser el anhídrido carbónico, el clorofluorocarbonos, el metano, etc., causa el aumento gradual. Hay un aumento gradual ¿de qué? De la temperatura, ¿dónde? De la Tierra. Disminución de la visibilidad. Las partículas de nitratos y el dióxido de nitrógeno pueden bloquear la transmisión de la luz, reduciendo la visibilidad y contribuyen a un mayor riesgo de accidentes de locomoción. Muy bien, entonces tenemos que estos óxidos de nitrógeno se van a dividir en óxido nitroso, óxido nítrico o monóxido de nitrógeno, compuestos de nitrógeno, que viene a ser el amoníaco, y dióxido de nitrógeno. El dióxido de azufre. Dice que es un gas transparente que por la acción de diversos componentes atmosféricos, ya sea radiación ultravioleta, oxígeno, ozono, humedad ambiental y radicales peróxidos e hidróxidos, se transforman en dióxido de azufre y finalmente en ácido sulfuroso o sulfúrico. Estos ácidos, junto con el nítrico, son los responsables de generar las precipitaciones ácidas, con los efectos adversos comentados anteriormente. El dióxido de azufre es un gas incoloro, irritante, no inflamable y con un olor penetrante que consiste en un átomo de azufre y 2 de oxígeno. Muy bien, vamos a ver su descripción del dióxido de azufre. El valor ECA y su valor guía de la Organización Mundial de Salud. Nos menciona que el dióxido de azufre en el valor ECA debe ser de 20 a 80 microgramos metros cúbicos por 24 horas, un promedio. Y el valor en la guía de la Organización Mundial de Salud, el dióxido de azufre debe tener de 20 microgramos por metro cúbico en una media de 24 horas y 500 microgramos por metro cúbico en una media de 10 minutos. Muy bien, vamos a su descripción. Dice que es un gas incoloro y no inflamable, de olor asfixiante e irritante, de vida media en la atmósfera corta, unos de 2 a 4 días. Casi la mitad de las emisiones vuelven a depositarse en la superficie, mientras que el resto se transforma en iones sulfato. Con el tiempo y en contacto con el aire y la humedad, se reduce y transforma en trióxido de azufre. Es soluble en agua, formando la lluvia ácida, que son los ácidos sulfúricos, y sales como los sulfitos y bisulfitos. Más del 50% de las emisiones de dióxido de azufre provienen de las actividades antropogénicas, particularmente por la combustión del carbón y petróleo. Las fuentes móviles, fundiciones, siderurgia, refinerías, son algunas de las principales fuentes, en tanto que los volcanes son fuentes naturales. Impactos a la salud y al ambiente. Las exposiciones prolongadas del dióxido de azufre pueden producir deficiencias pulmonares permanentes por la broncoconstricción. Poblaciones vulnerables como personas que sufren asma y bronquitis crónica, expuestos a altas concentraciones de dióxido de azufre durante periodos cortos, pueden presentar irritación del tracto respiratorio, reacciones asmáticas, espasmos reflejos, paradas respiratorias y congestión de los conductos bronquiales.
Los efectos se empeoran cuando el dióxido de azufre se combina con las partículas o humedad del aire, pues tiene un efecto sinérgico, ya que las combustiones de ambos tienen un efecto mayor que la suma individual de cada uno de estos contaminantes. La formación de la lluvia ácida puede perjudicar lagos, acidifica las aguas superficiales, la vida acuática, produce destrucción de bosques, cultivos, los materiales de construcción y vida silvestre. Las partículas. Este término define una mezcla de componentes sólidos y líquidos que están en suspensión en el aire atmosférico, con un tamaño igual o menor a 10 micras, es decir, una séptima parte del diámetro de un pelo. Según las dimensiones, se clasifican en partículas gruesas, que están entre los 10 y 2.5 micras, y las partículas finas, que son menores a 2.5 micras. Los principales efectos nocivos para la salud humana se producen por la penetración de las mismas en las vías respiratorias. Las más peligrosas son las partículas finas, ya que pueden llegar a las zonas más profundas de la estructura anatómicas broncopulmonares. La combustión de los materiales fósiles, incluido el gas natural, genera mayoritariamente partículas finas. Las partículas gruesas y finas, además de sus efectos directos, pueden servir de vehículo para transportar a los pulmones el resto de contaminantes ambientales, como gases, ácidos y sustancias químicas orgánicas e inorgánicas peligrosas. Estudios epidemiológicos longitudinales realizados durante 3 lustros, ¿qué significa lustros? Son periodos de 5 años, evidencian un incremento del 26% de la mortalidad, analizando únicamente el factor de la contaminación ambiental independientemente del resto de factores de confusión, ya sea tabaquismo activo y pasivo, exposición ocupacional, enfermedades previas, antecedentes familiares, sexo, edad, alcohol, nivel socioeconómicos, ambientales o culturales. Muy bien, vamos a ver la descripción del material particulado. ¿Ok? Según el valor ECA y el valor de la guía de la Organización Mundial de Salud. Según el valor ECA nos menciona que el PM10 debe tener un valor de 150 microgramos por metro cúbico en un promedio de 24 horas y 50 microgramos por metro cúbico en un promedio anual. Y el PM2.5 un valor de 25 microgramos por metro cúbico en un promedio de 24 horas. Según el valor guía de la Organización Mundial de Salud, nos dice que el PM10 debe tener un valor de 50 microgramos por metro cúbico en una media de 24 horas y 20 microgramos por metro cúbico en una media anual. Mientras que el PM2.5 nos menciona que debe haber un valor de 25 microgramos por metro cúbico en una media de 24 horas y 10 microgramos por metro cúbico en una media anual. Muy bien, veamos su descripción. Dice que el material particulado es una mezcla de partículas sólidas, microscópicas y gotas líquidas, suspendidas en el aire, en forma de aerosoles, el cual se clasifica de acuerdo a su tamaño, en partículas con diámetro menor de 10 micras y de 2.5 micras y 1 micra. Provienen en su mayoría del uso de combustibles fósiles, que contienen azufre y de los oxidantes fotoquímicos, formados en la atmósfera por reacciones químicas complejas entre los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, todos relacionados con las emisiones vehiculares. Las fuentes móviles contribuyen en un 50% o más en las concentraciones de material particulado en las áreas urbanas. Las partículas gruesas contienen usualmente material de la corteza terrestre y polvo en las carreteras y de las industrias. La fracción fina contiene mayor acidez y actividad mutagénica. Muy bien. Dice que la fracción fina contiene mayor acidez y actividad mutagénica.
La mayor parte de las partículas se hallan como finos, entre los 100 nanómetros y 2.5 micras, pero hay otros porcentajes importantes que están como ultrafinos, que son los menores a 100 nanómetros. Impactos a la salud y al ambiente. El sistema respiratorio constituye la principal vía de entrada al organismo para el material particulado presente en el aire, y el grado de penetración está en relación directa con el tamaño de la partícula. Mucho ojo aquí. El grado de penetración está en relación directa con el tamaño de la partícula. Muy bien. Ya que a menor tamaño, la partícula podrá eludir más fácilmente los mecanismos de defensa del sistema respiratorio. Investigaciones proveen evidencias de la relación causal entre la presencia del material particulado con la mortalidad prematura de causa cardiovascular, respiratoria y cáncer pulmonar, y efectos en la morbilidad como incremento de las admisiones hospitalarias por cardiopatía coronaria, insuficiencia renal, asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como el EPOC, efectos sobre el peso al nacer, la tasa de prematuridad, etc. La contaminación atmosférica produce daños tanto estéticos como físicos en los materiales, de forma que edificios, monumentos y obras de arte pueden verse perjudicadas por la deposición seca o húmeda del material particulado. La deposición seca o húmeda del material particulado, principalmente sulfatos y nitratos y el dióxido de azufre, causan daños físicos en los materiales e infraestructura de las ciudades. Asimismo, aceleran los procesos corrosivos naturales de los metales. Los aerosoles formados por sulfatos absorben radiación solar e intensifican el calentamiento de la superficie de la Tierra producido por los gases del efecto invernadero. De igual manera, el polvo mineral y el carbón negro presente en el PM2.5 tienen elevado potencial de calentamiento climático. Muy bien, aquí vamos a ver las fuentes de material particulado. Muy bien, vamos a tener fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias se va a dividir en fuentes de área, fuentes estacionarias o fuentes móviles. Las fuentes áreas se dividen en geológicas, que son los polvos de carretera, las construcciones, la construcción arrastrada por el viento, agricultura, entre otros, y las quemas, residenciales, agricultura, controladas, naturales. Muy bien, entonces, las fuentes estacionarias son la combustión, arena y grava. Las fuentes móviles, gases de exhausto de gasolina y diésel, desgaste de llantas y frenos. Y las fuentes secundarias están por las inorgánicas y las orgánicas. El óxido nítrico, los óxidos de azufre, etc., ¿no? Como el ganado, fertilizantes, transporte, suelo, entre otros. Y los orgánicos por los compuestos orgánicos volátiles, entre otros, como la combustión, carbono, evaporación, biológico, entre otros. Muy bien. Hasta aquí las clases del día de hoy. Les voy a dejar con las preguntas que se desarrollarán en las clases en vivo. Una de las preguntas es: ¿cuáles son las fuentes naturales del dióxido de nitrógeno? ¿Y cuáles son sus fuentes antropogénicos? ¿Cuál es el impacto a la salud del dióxido de nitrógeno? ¿Qué es smog? ¿Qué es el dióxido de azufre? ¿Qué son las partículas? Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias, cuídense.